Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a tratar un tema impresionante que ha aparecido últimamente en la prensa británica y que, bueno, como investigador sí que les puedo comentar que no encaja ni dentro de la casuística del tema ufológico ni dentro de la casuística del poltergeist. Parece un fenómeno totalmente independiente de todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Son los niños de ojos negros, los Black-Eyed Kids, los BEC, tal y como se les llama por su acrónimo. Son seres que se asemejan a niños de entre los 4 y los 16 años que se presentan ante diferentes personas en todo el mundo y que, bueno, pues protagonizan incidentes que llegan a causar verdadero terror en aquellos testigos que aseguran haberles tenido delante, ¿no? Bueno, quienes han visto a estos niños cuentan que estos seres infunden un profundo e intenso miedo y que en su presencia hay algo de sobrenatural y maléfico. Dentro de Internet se dice que el fenómeno comienza en el año 1998. Hay un periodista que se llama Brian Bethel que el día 16 de enero de 1998 le ocurrió algo que de alguna manera inicia la casuística al respecto de este fenómeno. En este primer encuentro que le ocurre al señor Brian Bethel en Abilene, Texas, luego tuvo un segundo encuentro en Portland, Oregon, en Estados Unidos, pues resulta que Brian cuenta que se encontraba en su coche, en el interior de su coche, una noche. Este hombre estaba mirando unos papeles, tenía que firmar unos cheques y estaba esperando a la salida de un cine. Y resulta que pronto se le acercaron dos niños que parecían tener entre los 10 y los 14 años. Uno era moreno, más alto que el otro, y tenía el cabello ondulado, de una actitud, además tenía una actitud bastante confiada, y tenía además gran elocuencia a la hora de hablar, parecía muy inteligente. Tenía unos pantalones vaqueros, unos jeans, y una sudadera con cuadritos y con una capucha. El otro era más bajito y tenía una tez más blanca, incluso con pequitas. Tenía un cabello pelirrojo y además era muy silencioso y tenía una actitud nerviosa. Vestía una sudadera verde, claro, y también tenía pantalones vaqueros. Los niños querían que Brian les llevase a su casa para que pudieran recoger un dinero que habían olvidado y así pudiesen ir al cine. Además, uno de ellos le pidió a Brian un detalle, porque Brian tenía la guantera de su coche la tenía abierta y tenía una cámara de fotos, y el niño quería que le enseñase esa cámara de fotos. Bueno, Brian no entendía muy bien por qué, pero los niños le inspiraban temor. Tenían una presencia que le hacían sentirse de alguna manera en peligro, ¿no? Además, este hombre ya hablaba de que tenían algún tipo de control mental con respecto a aquella situación, ¿no? Porque él no se sentía libre en ningún momento, se sentía en todo momento, en toda la experiencia, agobiado. Bueno, él empezó a dar explicaciones, era de noche, no podía ver muy bien sus caras, empezó a dar rodeos dándole explicaciones para no decirles directamente que no accedería a sus peticiones. Al final, Brian terminó notando en un momento dado que los ojos de los niños eran completamente negros, es decir, que no tenían el blanco, la esclerótica, la parte blanca del ojo, y que tampoco tenían ni pupila ni iris. Bueno, Brian no entendía bien lo que estaba viendo, pero aquello pues se convirtió prácticamente desde una experiencia rara a una experiencia terrorífica. Los niños no tenían iris y no tenían esclerótida. Todo su ojo era de color totalmente negro. Bueno, al darse cuenta de esto, naturalmente se negó a complacer a los niños, ¿no? Y estos se empezaron a poner algo agresivos, en parte porque habían notado que aquel señor se había dado cuenta de cómo eran. Así es como lo cuenta Brian. Resulta que el testimonio, el diálogo, fue muy curioso, ¿no? Porque Brian asegura que los niños decían: vamos, señor, déjenos entrar. No podemos entrar hasta que nos deje, ya sabe. Solo déjenos entrar y nos iremos antes de que usted se dé cuenta. Iremos a la casa de nuestra madre. La declaración textual del testigo continúa de la siguiente manera. Dice: entablamos de nuevo
contacto visual. Para mi horror me di cuenta de que mi mano estaba en la manilla de la puerta y estaba en el proceso de abrirla. La retiré de inmediato y de forma algo violenta. Me obligué a no mirar a los niños, pero no podía. Los miré de nuevo. Sus ojos eran negros como el carbón, sin pupila, sin iris, solo dos orbes negros que reflejaban la luz roja y blanca de la marquesina. Brian Bethel se delató por su expresión de miedo, ¿no? Y bueno, pues está claro que no iba a dejarles entrar. Los niños, como que de alguna manera, se enteraron de su actitud, ¿no? Y siguieron hablando. Le dijeron: «Vamos, señor, no lo lastimaremos. Tiene que dejarnos entrar. No tenemos armas». Esto le asustó mucho al señor Brian Bethel y dice, sigue en su testimonio, dice: «Esto me asustó a más no poder, porque con ese tono prácticamente estaban diciéndome: no necesitamos armas». Entonces aquel niño se dio cuenta de que estaba moviendo mi mano hacia la palanca de velocidad, es decir, hacia el cambio de marchas, y bueno, pues este hombre expone que las palabras del hablante, tal y como lo hablaba él, ¿no? Tal y como lo nombró él, el hablante, contenían una furia que era absoluta, y aún así parecía también sentir pánico. «No podemos entrar si no nos da permiso», decía, ¿no? Bueno, entonces este hombre dio marcha atrás y salió del estacionamiento a toda velocidad, ¿no? Vio a los chicos con el rabillo del ojo, con su visión periférica, y entonces se dio cuenta de que los niños se habían evaporado, ya no estaban allí, se habían ido de una manera muy misteriosa. Además, tenía que haberles visto ir por los espejos o por el rabillo del ojo, cuando miró para atrás, que giró incluso todo el cuello, y los niños habían desaparecido. Bueno, esto fue el pistoletazo de salida de este tipo de eventos, y el pasado mes de octubre la prensa británica, como decía, publicó varias noticias y de hecho a raíz de la publicación de esta noticia llegaron otros avistamientos desde Liverpool y desde Glasgow. Bueno, en un lugar cercano a Cannock Chase, es un lugar misterioso cerca de Birmingham, en el Reino Unido, asociado a diferentes fenómenos paranormales, pues un investigador llamado Lee Brickley reportó la aparición de estos niños de ojos negros en el área, precisamente en un sitio que se llama Bridges Valley. Y bueno, pues cuenta la historia, ¿no? El testimonio es de una mujer y os lo voy a leer directamente tal y como ha sido transcrito por parte de la prensa inglesa. Dice: «Mi hija y yo estábamos caminando por Bridges Valley cuando comenzamos a escuchar los gritos de un niño. De inmediato comenzamos a correr a ver si veíamos de dónde venía el sonido. No pudimos encontrar al niño, así que paramos a descansar un momento. Y cuando nos dimos la vuelta, vimos una niña detrás de nosotros, de no más de 10 años, con las manos sobre sus ojos. Le pregunté si estaba bien, y si era ella quien estaba llorando. Entonces ella quitó sus manos de sus ojos, y vi que eran completamente negros, sin iris, sin el color blanco, nada. Di un salto para atrás del miedo que me dio, agarré a mi hija, y huimos de allí. La niña, cuando miré para atrás, había desaparecido». Bueno, el investigador Brickley también reportó un segundo avistamiento en esta misma semana, y resulta que el Daily Star, es el periódico que publicó esto, expone que en el hostal en donde ocurrió todo esto, pues ya habían ocurrido otro tipo de hostal. Es que todo esto ocurrió como en las cercanías de un hostal, pues en aquel hostal pues realmente el valor del local había bajado muchísimo por una serie de fenómenos paranormales ya anteriores. Porque resulta que Brickley expuso que ya en el año 1982, en aquella misma barriada, una serie de mujeres también habían reportado el avistamiento de estos niños con los ojos completamente negros. Bueno, hay un caso, una usuaria de la red social Reddit, que a mí me llamó mucho la atención y que os voy a comentar. Es una mujer que tiene un nick que se llama Sarabeth11, que cuenta un impresionante encuentro con estas entidades. Este es su testimonio. Dice la señora: «Déjenme decirles en primer lugar que no soy una escritora, solo una ingeniera que trabaja en su casa. Vivo al norte de Texas y no creo en lo paranormal, ni fantasmas, ni demonios, ni extraterrestres, ni alienígenas, lo que sea. No me lo cree. Sin embargo, me ocurrió algo el día de difuntos y tengo que admitir que me he estado preocupando mucho y que no se me va de la cabeza. Este es mi primer post en Reddit y siento comentarles que no había escuchado nada sobre esta red hasta el día de ayer.
Le conté a mi mejor amiga lo que me pasó, mi incidente, y como ella es una ávida lectora de esta sección, me dijo que si yo no lo posteaba, lo haría ella. Así que aquí me tienen, aquí estoy. En cualquier caso, espero que les resulte interesante. Eran las 9:30 de la noche y mi marido y yo estábamos en el cuarto viendo una de esas películas basadas en hechos reales que ponen en Halloween. Bueno, ya era tarde y decidimos apagar la luz del porche y sacar al jardín a nuestro perro Chloe. Mi marido dejó de ver la tele y se fue a tomar una ducha porque tenía que acostarse ya que al día siguiente tenía que madrugar. Eran cerca de las 10 de la noche y mi hijo adolescente había salido con sus amigos, así que me quedé sola con mi perro en el salón para esperarle. Fue justo cuando comencé a escuchar el sonido de la ducha de mi marido cuando escuché un ligero toc toc en la puerta principal. Mi reacción inicial fue: «Bah, qué demonios, iros ya a casa, ¿no? Ya es tarde». Pero sentí que algo no iba bien por el mero hecho de que aquellos niños no habían usado el timbre. Nuestro timbre brilla en la oscuridad y al estar a oscuras tenía que haberse visto incluso mejor que de día. Me paré, no podía ignorar aquel sonido. Nuestra puerta principal tiene un gran cristal al lado y cualquiera que esté a la derecha de la puerta podría ver suficiente como para saber que habría alguien dentro de la casa, viendo la tele. Sería muy maleducado por mi parte sentarme ahí y no responder. De nuevo, los 3 toques, muy suaves. Miré para abajo y mi perro se había marchado a otra habitación. Grité a mi marido, pero como seguía en la ducha, sabía que no había ninguna posibilidad de que me escuchase. Los toques volvieron a sonar. En ese momento, un coche enfiló la calle y gracias a sus luces pude ver las siluetas de 2 niños pequeños a través de aquel cristal opaco de la puerta. Me sentí bien, solo eran 2 niños. Seguramente eran los hijos de algún vecino que querían enseñarme sus disfraces en su camino de vuelta a casa. Llegué a la puerta y vi como mi perro se sentaba esperando a que abriese. «Qué buen perro guardián», pensé. Empecé a pensar qué tipo de padres dejarían a sus hijos ir por ahí a esas horas. Abrí la puerta y lo que me impactó inmediatamente es que los niños no llevaban ningún disfraz. Llevaban ropa normal. No hubo tampoco la frase de truco o trato, y entonces me comencé otra vez a sentir mal. Eran un niño y una niña. La niña a la izquierda era más mayor, como de unos 11 o 12 años, y no podría decir si era rubia o no porque la luz estaba lejos de la entrada de la puerta. El niño tenía entre 8 y 9 años y parecía tener el pelo castaño. La niña, de forma muy educada, me dijo: «Disculpe, señora, ¿sería tan amable de dejarnos pasar para usar el teléfono y llamar a nuestra mamá?». Mientras que hablaba la niña, algo me decía que había algo mal, algo iba mal. ¿Qué niño de 12 años no tiene teléfono a día de hoy? Y entonces le dije: «¿Tú no tienes un teléfono para llamar a tu madre?». Y entonces los niños se miraron como si fueran a decirse algo, pero no dijeron nada. Los dos volvieron a mirarme y la niña me dijo: «No me queda batería en mi teléfono, por favor, ¿podemos pasar y llamar a nuestra madre? Estamos solos aquí fuera y mi hermano tiene miedo». Tengo que admitir que había 2 sentimientos encontrados en mí. La primera, la de una madre sensible con corazón que quería ayudar a 2 niños para que estuviesen con su madre. La otra, un sentimiento de que algo no iba bien. «Cariño, ¿por qué no me das el teléfono de tu madre y la llamo yo?», le dije. Se volvieron a mirar. Tras un momento la niña dijo: «Señora, mi hermanito tiene que usar su baño. ¿Sería tan amable de dejarle entrar mientras usted llama a nuestra mamá?». En esa última frase, la niña hizo un gesto hacia la puerta, como si diera por supuesto que les iba a dejar entrar. Cuando lo hizo, pude verla mejor, con la luz que salía de mi casa. Era la primera vez en mi vida que veía algo así. Eran sus ojos, sólidos, ojos negros, sin iris y sin el color blanco. Era todo lo que podía ver. El instinto maternal se transformó en terror. Uno que no había experimentado en toda mi vida. Pude sentir cada pelo de mis brazos erizándose. El escalofrío me llegó hasta detrás de la nuca. Comencé a cerrar la puerta y la niña comenzó a decir con una actitud mucho más agresiva: «Por favor, señora, estamos muy asustados de estar aquí solos. Tenemos que entrar. Por favor, ayúdenos». Los 2 niños comenzaron después a llorar. El miedo me invadió. Cerré la puerta y la bloqueé.
Llamaré a vuestra madre si me dais vuestro número, le dije al otro lado de la puerta, pero no os dejaré entrar en mi casa. Todavía podía verles ahí fuera en mi porche a través del cristal opaco. Quise avisar a mi marido, pero una parte de mí decía que no debía perderles de vista. Eso me habría asustado aún más. Mi perro no estaba. Le encontramos después tiritando debajo de la cama de la habitación de invitados. Tras unos segundos, que me parecieron una eternidad, decidí llamar a mi vecino, que vive justo al otro lado de la calle. Solo cuando cogí el teléfono y comencé a buscar su contacto, los niños se fueron. Como decía, no creo en nada de estos temas y nunca había oído hablar de esas historias de los niños de ojos negros antes de hablar con mi amiga. Lo que pienso realmente, lo que tengo que pensar es que eran disfraces porque consiguieron asustarnos muchísimo a mí y, lo que es más raro, a mi perra. Bueno, hay otro testimonio interesantísimo del tema de los niños de ojos negros que viene de un apartamento en Nueva York, un chalet pequeñito en Nueva York en el año 2012, también de la red Reddit. Dice, es también una señora y empieza exponiendo lo siguiente. Dice, desde que me ocurrió aquello no duermo bien. Y es curioso, porque lo que me ocurrió fue algo así como un sueño. Una noche me despertó mi perra Lucy. Hacía poco que la teníamos, era un cachorrito. Yo estaba en la cama mientras mi marido y yo dormíamos. Mi hija, de 22 meses, también dormía. Mi perra estaba al pie de su cuna y había algo raro, porque estaba de pie y era como si mirase a alguien que estuviese en la puerta de nuestra habitación. Aquello no me preocupó demasiado, ¿no? Y entonces decidí abrir la puerta y cerrarla y abrirla, enseñándole que no había nadie allí. Parece un poco tonto, pero era lo que hacíamos cuando mi hija se asustaba de la misma manera, y pensé que podría funcionar también con mi perra. Abrí la puerta y entonces la perra de repente corrió hasta la puerta principal. Se quedó allí y olisqueando la puerta en posición de vigilancia. Bueno, sus ladridos comenzaron a ser más fuertes. Y pues bajé y la miré con cara de enfado. No quería que se despertase ni mi niña, ni mi marido, ni los vecinos. Me dispuse a abrir la puerta para enseñarle que todo estaba bien. En el momento en el que mi mano llegó a tocar el pomo de la puerta, mi perra Lucy cambió totalmente su carácter. Comenzó a gemir, como cuando los perros tienen miedo. Retrocedió. Cuando ella hizo eso, me comencé a asustar yo un poco también. Era una mezcla de miedo e inquietud. Miré a través de la mirilla y no puedo explicar bien lo que vi, pero había dos niños ahí fuera. Uno tenía una estatura menor que la mía y no parecía mucho más joven. Yo tengo 21 años y ella parecía tener unos 16 o 17 años. Era pálida y muy delgada. Su pelo era rubio y brillante y lo llevaba con media melena. Tenía un flequillo muy largo que casi le tapaba los ojos y estaba mirando para abajo. La más pequeña miraba al suelo y entonces me di cuenta de más detalles de la mayor. Llevaba pantalones vaqueros y una chaqueta de esas que estaban tan de moda de color verde. Cogió la mano de la niña más pequeña, que parecía tener unos 3 o 4 años. Vestida también con vaqueros y con un jersey con botones. La más pequeña miraba al suelo de manera triste y pude ver también que tenía el mismo tipo de pelo que la mayor. Acabado, eso sí, en una coleta. Los dos estaban mirando al suelo. La niña pequeña llevaba un peluche bajo su hombro que era idéntico a uno que tenía mi bebé, así como sus ropas, que identifiqué también idénticas a las que tenía mi niña. En aquel momento estaba en la puerta, no había hecho ningún ruido, es decir, la señora se acercó muy despacio a la puerta para que nadie pudiese escucharle, ¿no? Y dice, no había hecho ningún ruido y no había encendido las luces. Seguía en la mirilla. La mayor comenzó a hablar. Su forma de hablar parecía de una persona mucho más mayor. Habló con confianza, con fuerza y sin acento. Tenía la cabeza también mirando hacia abajo. «Tenemos que usar su teléfono», dijo. Me quedé paralizada del miedo que me dio aquello. ¿Cómo sabía que yo estaba allí? Levantó la vista y me miró a la cara directamente. Ahí vi sus ojos. Eran negros, totalmente negros. «Nuestra madre está preocupada», decía,
pero yo no podía dejar de mirar sus ojos negros, muy cerca de la mirilla. Nunca había creído en cosas así extrañas, ¿no? Me considero atea y escéptica en todo lo que se refiere a lo paranormal. Solo me separaba una fina puerta de madera de unos niños con los ojos totalmente negros. No había ninguna duda de lo que estaba viendo. No la respondí. Lenta y silenciosamente di unos pasos para atrás. Mi perra estaba haciendo lo mismo entre mis tobillos. Y la chica siguió hablando. Solo déjenos entrar para usar su teléfono. Di otro paso atrás y el tono de aquella persona cambió. Al principio parecía educada, pero cuando di ese segundo paso para atrás, la voz se volvió agresiva, hostil. No vamos a hacerte daño. Si quisiéramos hacértelo, habríamos roto la puerta. Lo preguntaremos otra vez. ¿Podemos entrar y usar tu teléfono? Fui hacia mi habitación, cubrí la ventana, cerré la puerta con pestillo y me senté en la oscuridad. La escuché llamarme desde la puerta una vez más, y entonces se calló. No volví a dormir más aquella noche y no he dormido bien desde entonces. Por lo que he leído del tema, se ve que estas entidades no han hecho daño a nadie aún, pero tengo miedo de ser la primera excepción. Cuando se lo conté a mi marido, me dijo que era solo un sueño. Sigue diciéndome que lo olvide, pero ese sentimiento de tristeza al observar sus rostros mirando hacia abajo, la oscuridad y el silencio de la casa, y ese miedo de volver a escuchar que alguien llama a la puerta y volver a ver esos ojos negros, es algo que aún sigue presente cada noche en mí de alguna manera. Así es como termina el testimonio de esta señora, que es espectacular, los dos testimonios que hemos comentado, y bueno, pues podemos entender que todos estos testimonios pueden ser bromas o pueden ser tema de sugestión, pero si no somos unos escépticos total ni unos crédulos totales, podemos encontrar ciertos testimonios y ciertas pautas, ciertas características comunes en estos testimonios, ¿no? Por ejemplo, los niños surgen prácticamente de la nada, como si se hubieran materializado en un sitio concreto, sin hacer ruido. Los niños tienen los ojos absolutamente negros, tan negros que casi siempre la gente los expone como si fuesen refractantes, como si prácticamente te pudieses reflejar en ellos. Este tipo de niños de ojos negros usan ropa pero vieja, es decir, como no en el sentido de estar desgastada, sino en el sentido de estar quizá un poco pasada de moda o de épocas anteriores, pero siempre del siglo XX o principios del siglo XXI. También cuando uno de estos niños habla, algunos de ellos son muy silenciosos, pero los silenciosos nunca aparecen solos, muestran un gran manejo del idioma y de un léxico muy adulto, como si tuviesen una gran facilidad de palabra y una elocuencia muy determinada. Luego, este tipo de niños también se ha reportado que siempre aparecen en parejas y solo en una minoría de casos, en un 10% de los casos, aparecen solos. Luego, por otra parte, las edades hemos dicho entre los 4 y los 18 años, pero normalmente los casos más comunes son entre los 10 y los 14 años. Luego, siempre los testigos hablan de un aura sobrenatural, que no sabemos si es propia sugestión del individuo o es que realmente pues hay algo que les está echando para atrás de su presencia, ¿no? Dicen que hablan de una naturaleza pues que expresa de alguna manera poder o maldad, ¿no? Sobre todo a la hora de expresarse violentamente cuando se es rechazado el hecho de que entren en tu coche o en tu vivienda, ¿no? La mayoría de los avistamientos se producen al atardecer o al anochecer, siempre con muy poca luz, y siempre se suele mostrar nerviosismo y agresividad al final de la experiencia, siempre. Bueno, podemos decir que generalmente quien ve a uno de estos niños de ojos totalmente negra comienza aceptando lo que éste pide como si hubiese algún tipo de control mental hasta que ve el negro absoluto de los ojos, y entonces el miedo hace que ya no acepte ningún tipo de petición y quiera huir o quiera cerrar totalmente la experiencia, ¿no? Y debido a esto ese niño se enfada y se muestra muy insistente. Bueno,
Cuando la persona escapa, este tipo de niños también se habla de que, como hemos visto, desaparecen súbitamente, ¿no? Y de hecho es que algunos de ellos han llegado a mirar atrás o a mirar desde otros puntos de la casa y los niños directamente desaparecen, ¿no? Claro, podemos estar hablando y elucubrando de muchas teorías y muchas hipótesis. A mí me interesa mucho el tema de este material refractario de color negro porque es muy similar al que aparecerían en los casos de alienígenas del tipo grises, ¿no? A lo largo y ancho del mundo. Podríamos estar hablando de un tipo de hibridación alienígena. Es muy arriesgado hablar de todo eso, ¿no? También es cierto que se ha hablado de la posesión demoníaca como posible hipótesis al tema de esto, con esos ojos anormalmente grandes y negros, ¿no? Como por ejemplo la de la famosa... la famosa experiencia de Anneliese Michel, que hablaremos y haremos un programa sobre ese caso de exorcismo aquí en este canal, que es uno de los que más me ha impresionado a mí como investigador, y también con esos ojos totalmente negros. Pero lo cierto es que este tipo de casos de endemoniados no aparecen de repente en un niño, en una persona, sino que hay un proceso detrás, ¿no? Y en este caso los niños pues no parecen endemoniados pues típicos, ¿no? Que podemos decir que lo hemos visto en las películas o en la casuística de Poltergeist, ¿no? De hecho, si a tu niño le está pasando eso, lo más normal es que no lo dejes salir nunca de tu casa, ¿no? Bueno, también es interesante el hecho de que estos niños son perfectamente físicos, tocan la puerta, tocan la ventana, son físicos, no tienen presencia física, son completamente sólidos. Y si estuviésemos hablando de fantasmas, es que muy pocos fantasmas llegan a tener el suficiente poder, podríamos decir, ¿no? O la suficiente presencia como para influir en el mundo material, ¿no? Esto es bastante interesante, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, en algunos exorcismos se comenta que se han llegado a expulsar clavos, ¿no? O incluso animales como gusanos o incluso sapos o algún tipo de anfibio, ¿no? Hay una curiosísima casuística al respecto de endemoniados que llegan a expulsar algún tipo de sustancia o de objeto, ¿no? Pero lo cierto es que ningún fantasma puede materializarse hasta el punto de llegar a salir a la calle, supuestamente, y llegar a forzar prácticamente tu puerta, ¿no? Bueno, a mí me interesa mucho una última teoría que les voy a explicar a ustedes, y es ¿qué pasaría si estos niños realmente formasen parte de una dimensión paralela y se hubiesen quedado atrapados aquí? Y la manera en la que nosotros los vemos es prácticamente pues con esos ojos negros. Por eso estarían siempre intentando ocultar sus ojos negros para que no... Intentando además siempre llamar por teléfono o intentar ser transportados a a su casa, para llamar por teléfono para intentar comunicarse con sus padres, ¿no? ¿Sería posible que esto hubiese ocurrido y que estos niños estuviesen prácticamente atrapados en nuestra dimensión y que intentasen pues no hacer ver sus ojos negros para intentar comunicarse con, con otras entidades o con otras familiares al otro lado de la realidad? Bueno, pues ahí está la idea, ¿no? También si fuesen entidades demoníacas, desde luego la imagen de un niño con los ojos negros es muy fuerte y es algo tremendo, ¿no? Algo que podría infundir temor. Y si son entidades que se alimentan del temor, pues qué mejor que poner ojos negros gigantes en la cara de un niño pequeño, ¿no? En total oscuridad. Bueno, aquí les dejo todos estos casos. Creo que es la primera vez que se habla en este país de este fenómeno, que que nace en internet y que ha tenido cierta repercusión en la prensa con casos que se asegura que son reales, y que seguiremos dándole seguimiento, haremos seguimiento de él si surgen nuevos casos, ¿no? Eso sí, si ustedes han experimentado alguna cosa así, pues les agradecería que lo comentasen en los comentarios del vídeo, ¿no? Y desde luego, si ustedes alguna vez están en casa y alguien llama a la puerta y se encuentran cuando abren con el pomo o ven en su mirilla a unos niños que tienen los ojos completamente negros, yo les recomendaría que no abriesen. Yo desde luego no lo haría. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.
infunden un profundo e intenso miedo y que en su presencia hay algo de sobrenatural y maléfico. Dentro de Internet se dice que el fenómeno comienza en el año 1998. Hay un periodista que se llama Brian Bethel que el día 16 de enero de 1998 le ocurrió algo que de alguna manera inicia la casuística al respecto de este fenómeno. En este primer encuentro que le ocurre al señor Brian Bethel en Abilene, Texas, luego tuvo un segundo encuentro en Portland, Oregon, en Estados Unidos, pues resulta que Brian cuenta que se encontraba en su coche, en el interior de su coche, una noche. Este hombre estaba mirando unos papeles, tenía que firmar unos cheques y estaba esperando a la salida de un cine. Y resulta que pronto se le acercaron dos niños que parecían tener entre los 10 y los 14 años. Uno era moreno, más alto que el otro, y tenía el cabello temor. Tenían una presencia que le hacían sentirse de alguna manera en peligro, ¿no? Además, este hombre ya hablaba de que tenían algún tipo de control mental con respecto a aquella situación, ¿no? Porque él no se sentía libre en ningún momento, se sentía en todo momento, en toda la experiencia, agobiado. Bueno, él empezó a dar explicaciones, era de noche, no podía ver muy bien sus caras, empezó a dar rodeos dándole explicaciones para no decirles directamente que no accedería a sus peticiones. Al final, Brian terminó notando en un momento dado que los ojos de los niños eran completamente negros, es decir, que no tenían el blanco, la esclerótica, la parte blanca del ojo, y que tampoco tenían ni pupila ni iris. Bueno, Brian no entendía bien lo que estaba viendo, pero aquello pues se convirtió prácticamente desde una experiencia rara a una experiencia terrorífica. Los niños no tenían iris y no tenían esclerótida. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a tratar un tema impresionante que ha aparecido últimamente en la prensa británica y que, bueno, como investigador sí que les puedo comentar que no encaja ni dentro de la casuística del tema ufológico ni dentro de la casuística del poltergeist. Parece un fenómeno totalmente independiente de todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Son los niños de ojos negros, los Black Eyed Kids, los BEC, tal y como se les llama por su acrónimo. Son seres que se asemejan a niños de entre los 4 y los 16 años que se presentan ante diferentes personas en todo el mundo y que, bueno, pues protagonizan incidentes que llegan a causar verdadero terror en aquellos testigos que aseguran haberles tenido delante, ¿no? Bueno, quienes han visto a estos niños cuentan que estos seres, todo su ojo era de color totalmente negro. Bueno, al darse cuenta de esto, naturalmente se negó a complacer a los niños, ¿no? Y estos se empezaron a poner algo agresivos, en parte porque habían notado que aquel señor se había dado cuenta de cómo eran. Así es como lo cuenta Brian. Resulta que el testimonio, el diálogo, fue muy curioso, ¿no? Porque Brian asegura que los niños decían: vamos señor, déjenos entrar, no podemos entrar hasta que nos deje, ya sabe. Solo déjenos entrar y nos iremos antes de que usted se dé cuenta. Iremos a la casa de nuestra madre. La declaración textual del testigo continúa de la siguiente manera. Dice: entablamos de nuevo contacto visual. Para mi horror me di cuenta de que mi mano estaba en la manilla de la puerta y estaba en el proceso de abrirla. La retiré de inmediato y de forma algo violenta. Me obligué a no mirar a los niños, pero no podía. Los miré de nuevo, ondulado, de una actitud, además tenía una actitud bastante confiada y tenía además gran elocuencia a la hora de hablar, parecía muy inteligente, tenía unos pantalones vaqueros, unos jeans y una sudadera con cuadritos y con una capucha. El otro era más bajito y tenía una tez más blanca, incluso con pequitas, tenía un cabello pelirrojo y además era muy silencioso y tenía una actitud nerviosa. Vestía una sudadera verde, claro, y también tenía pantalones vaqueros. Los niños querían que Brian les llevase a su casa para que pudieran recoger un dinero que habían olvidado
y así pudiesen ir al cine. Además, uno de ellos le pidió a Brian un detalle, porque Brian tenía cerca, bueno, la guantera de su coche la tenía abierta y tenía una cámara de fotos, y el niño quería que le enseñase esa cámara de fotos. Bueno, Brian no entendía muy bien por qué, pero los niños le inspiraban